y tomamos la decisión de tomarles un parcial muy, 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 muy largo, que tenga química, que tenga biología, que tenga antropología, que tenga física, eh, ahora a fin de mes. Así que entre hoy y mañana les voy a pasar la fecha. Faltan 15 días. No, bien, bien, bien regordete de temas. Bueno, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Y acá habíamos quedado. Habíamos visto qué era un electrolito. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo clasificaba a las disoluciones en aquellas que se comportan como electrolito y aquellas que no se comportan como electrolito? ¿Qué diferencia había entre una y la otra? ¿Qué diferencia había entre un electrolito y un no electrolito? Que eran conductor de electricidad, ¿Quién conducía la electricidad? la sustancia. ¿Pero por qué? ¿Cuál de las dos? ¿El electrolito o el no electrolito? El electrolito eran conductores de electricidad. Los Bien, no, no. bien. ¿Por qué un electrolito era conductor de la electricidad y el no electrolito no? Habíamos visto la clase pasada. ¿Qué hacía el electrolito que no hacía el no electrolito? Había una palabra que era muy importante. Que los electrolitos pueden ¿Son disociarse y los conductores no en el agua? electrolitos no pueden, Bien, los electrolitos pueden disociarse. ¿En qué se disociaban? en cationes y aniones. En aniones y en cationes, ¿sí? Y yo les había mostrado que podía separarse en un catión positivo y en un catión negativo. Y dependiendo si yo tenía una sal, un ácido o un hidróxido, se iba a disociar de diferentes maneras. ¿Sí? Habíamos visto que cuando era una sal, se iba a disociar siempre en el metal y el radical ácido. Cuando era un ácido, se iba a disociar en el radical ácido y en los protones. Y cuando era un hidróxido, se iba a disociar en el metal y los oxidrilos. Eso era la disociación. Disociarse era separarse, se iba a dividir. Eso iba a dar aniones y cationes que iban a permitir que la corriente eléctrica pueda ser conducida a través de esa mezcla. ¿Sí? En cambio, los no electrolitos se iban a disolver en agua, pero por otra razón, por ejemplo, por la formación de dipolos o por ejemplo, por la formación de uniones puente de hidrógeno. Cualquiera de las dos iba a permitirme a mí poder generar una solubilidad o una disolución de una sustancia en la otra. Si yo puedo formar puente de hidrógeno en el agua, entonces me puedo disolver en agua. Es el caso de la glucosa, la sacarosa, el amoníaco o el metanol, que son los ejemplos que ustedes tienen ahí, siendo glucosa y sacarosa hidratos de carbono, tienen muchos oxidrilos. El amoníaco es una base fuerte, es una base débil, perdón, que tiene pares de electrones libres, o sea que aparte esos pares de electrones libres, siendo el nitrógeno, ¿sí? Unido a hidrógeno de forma covalente, un elemento que tiene la capacidad de formar puente de hidrógeno con el agua. Y en el caso del metanol, alcoholes, los alcoholes van a tener la capacidad de formar puente de hidrógeno con el agua porque es oxígeno-hidrógeno. ¿Sí? Oxígeno y hidrógeno tienen los alcoholes. Entonces yo podía formar disoluciones no electrolíticas. Vimos cuáles eran las características de cada uno de ellos y después lo que nos quedaba ver, siendo que es un electrolito, saber que los electrolitos pueden ser fuertes o débiles. Un electrolito es fuerte cuando se disocia completamente en la mezcla. Se disocia, o sea, todo lo que yo agrego se separa. Yo les había dado el ejemplo de si tiro 10 cuerpos y se separa completamente, voy a tener 10 cabezas y 10, perdón, si tiro 10 humanos, voy a tener 10 cabezas y 10 cuerpos separados. Eso sería si es fuerte. Pero si es débil, tiro 10 humanos y los quiero separar, voy a tener, no sé, dos cabezas, dos cuerpos y 8 humanos sin disociar, sin separarse. Y esto viene bien la explicación para después analizar algo que se llama teorías ácido-base. ¿Sí? Yo tengo un ácido, un ácido fuerte, un ácido fuerte es un ácido que se comporta justamente como una base, como un electrolito fuerte. Cuando se disocie, todo lo que era ácido, todo lo que era ácido,
se va a separar en protones y en base conjugada. Se llama base conjugada, después vamos a explicar por qué se llama base conjugada. Pero todo, no me queda nada en la mezcla, de esto no queda nada, no hay nada en la mezcla. Se va todo, todo se disocia completamente. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo un ácido débil, fíjense, acá tengo el ácido débil, tengo que voy a cambiar el color del marcador porque no se ve tan bien. Yo tengo un ácido débil, ven que acá tengo HA, 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 todo junto. Tengo HA todo junto. Si el electrolito es débil, si el electrolito es débil, lo que nosotros vamos a ver es que cuando yo le agrego agua a la disolución, se van a separar algunos. Ven que este quedó como base. Acá está, no, de nuevo. Ven que este quedó, se disoció. Acá está el protón suelto. Este que está acá se disoció. Acá está el protón suelto. Pero todos los demás, ¿sí? Todos los demás no se disociaron. Esa es la diferencia fundamental entre un electrolito fuerte y un electrolito débil. ¿Sí? Un electrolito fuerte y un electrolito débil. El fuerte se va a disociar completamente y el débil solo parcialmente. ¿Sí? Solo parcialmente. Se disocia parcialmente. Esa es la gran diferencia entre un electrolito fuerte y uno débil. Que nos va a ser sumamente importante más adelante cuando veamos la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. ¿Sí? Fíjense, el ácido débil, cuando se disocia, en la mezcla, en la disolución, yo voy a seguir teniendo ácido sin disociar. Solo muy poquitito se va a disociar. Eso es fundamental tenerlo en cuenta cuando diferenciamos un electrolito fuerte de un electrolito débil. Bien. Esto que está acá es el concepto de solubilidad, que ya estuvimos viendo, lo explicamos en la clase pasada, yo me adelanté para explicarlo. Todos estos conceptos ya los dimos en la clase pasada, así que les saco una captura para después si lo quieren copiar de nuevo lo copian, pero es el concepto de solubilidad. Muy bien. ¿Qué va a generar, qué va a generar que una sustancia se disuelva en otra? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que afectan a la solubilidad? O sea, va a hacer que una sustancia se disuelva en otra. Básicamente hay tres situaciones que nosotros ya habíamos visto, pero ahora vamos a hacer hincapié en ellas. Y las tres soluciones que nosotros habíamos visto eran interacciones solvente-solvente, interacciones soluto-soluto e interacciones soluto-solvente. Las tres interacciones de las que nosotros estamos hablando van a terminar generando que una sustancia se disuelva en la otra. Teniendo en cuenta que las interacciones soluto-solvente tienen que ser fuertes para que exista la disolución. Eso es lo que habíamos dicho la clase anterior. Necesito fuertes interacciones soluto-solvente. Entonces, vamos a empezar a ponerle palabras más teóricas a esto. Interacciones soluto-solvente, soluto-solvente, fuertes interacciones soluto-solvente, van a generar que se genere una disolución, o sea, que se favorezcan a la disolución. ¿Por qué? Yo puedo tener fuertes interacciones soluto-solvente, perdón, yo debo tener fuertes interacciones soluto-solvente e interacciones disolvente-disolvente y soluto-soluto más débiles. Si el soluto prefiere estar con el solvente que consigo mismo, o si el disolvente prefiere estar con el soluto que consigo mismo, entonces vamos a estar en presencia de una disolución favorable. Va a suceder. En cambio, si las atracciones soluto-solvente son más débiles que las atracciones disolvente-disolvente o soluto-soluto, vamos a estar en presencia de una disolución desfavorable. O sea, la sustancia no se va a disolver una en la otra. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y ahora es ponerle nombre a lo que ya veníamos viendo en la clase anterior. ¿Sí? Por favor, copien lo que está en el pizarrón. Un segundo porque... Una cosa que me di cuenta es que muy poquitos de ustedes me prestan atención cuando doy clase. Eso deberíamos empezar a mejorarlo un poco.
¿sí? Y si no me prestan atención durante la clase porque pasó algo, que la vean de nuevo. El proceso de disolución del cloruro de sodio, o sea, de un compuesto iónico, por ejemplo, en agua, nosotros lo vimos cuando explicamos uniones químicas. Yo les expliqué cómo el ion dipolo, las interacciones ion-dipolo, iban a favorecer a la disolución de los compuestos iónicos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Los iones, ¿sí?, con sus cargas positivas o sus cargas negativas, van a ser rodeados directamente, ¿sí?, por los dipolos que pueden formar, por ejemplo, las moléculas de agua. Esto va a hacer que esos iones, al estar rodeados por los dipolos, por las moléculas de agua, no van a poder volver a unirse entre sí. Como no se pueden volver a unir entre sí, van a quedar separados, ionizados y disueltos en agua. Ese es el concepto que tienen que tener para la disolución de los compuestos iónicos en agua. Aparte de que lo vimos, cuando vimos uniones químicas, también está en el apunte que les pasé. Está explicadito, con el dibujo y todo, ¿sí? Con lo cual, es un tema que a esta altura ya deberían conocer, ¿sí? Eso sirve para explicar por qué se disuelve un compuesto iónico en agua. ¿Y por qué se disuelve un compuesto que forma puente de hidrógeno, un compuesto polar en agua, por ejemplo, o eh, un compuesto polar en agua, o un compuesto no polar, pero con oxidrilos, se puede disolver en agua? Ese tipo de situaciones están relacionadas a la formación de puentes de hidrógeno. Yo puedo tener compuestos orgánicos que se disuelven en agua gracias a la formación de puentes de hidrógeno con ella. El concepto de formar un puente de hidrógeno, si yo se los pregunto a ustedes hoy, todos deberían decirme y poder describirme la formación de una unión puente de hidrógeno, ¿sí? A esta altura del partido es un tema que ya tenemos que manejar. Con lo cual, por favor, repasen bien uniones químicas. Si yo a ustedes les digo, pueden formar puente de hidrógeno con el agua, y no se dan cuenta que tiene que tener oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno, y la otra molécula tiene que tener oxígeno, nitrógeno o flúor para poder formar el puente de hidrógeno, es un problema, chicos, chicas. Necesito que ustedes sepan los conceptos que ya vimos, ¿sí? Si no, es muy difícil, ¿sí?, que me entiendan los nuevos conceptos. ¿Estamos? Esto lo estuvimos charlando bastante. Eh, Así que por favor, cópienlo. De esto hablamos ya varias veces, lo dije varias veces en la clase pasada, lo vuelvo a decir ahora. Así que anoten lo que ustedes ven acá, porque son el porqué de la disolución de algunos compuestos en agua, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho, pero ahora me lo van a anotar. Otro factor que interfiere directamente en la solubilidad de las sustancias es la temperatura. En líneas generales, para compuestos sólidos, por ejemplo, en agua, un aumento de la temperatura va a aumentar la solubilidad en agua. En líneas generales, porque, perdón, hay algunos casos particulares donde esto no sucede. Pero en líneas generales, un aumento de la temperatura va a generar un aumento de la solubilidad. Solubilidad quiere decir que se va a disolver en agua, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en otros solventes, pero solubilidad quiere decir que existe que se disuelve, algo se está disolviendo. En cambio, si nosotros estamos hablando de gases, un aumento de la temperatura disminuye la solubilidad en agua o disminuye la solubilidad en un líquido. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno o el aire en general es menos soluble en agua caliente. Por eso cuando ustedes tienen un aumento de la temperatura, vamos a tener menor cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono disuelto en el agua, ¿sí? Eso es importante que lo vean y que lo tengan en cuenta. Poder diferenciar qué sucede con la solubilidad de sustancias sólidas en líquidos o de sustancias gaseosas en líquidos, ¿sí? Esto marca a las claras que es importante entender y comprender que un aumento de la temperatura va a aumentar la solubilidad de sólidos en líquidos. En cambio, un aumento de la temperatura va a disminuir la solubilidad de gases en líquidos, ¿sí? Con lo cual, puede pasar que si aumenta mucho la temperatura en una laguna o en un río, ¿sí?,
se observe una mortandad de peces. ¿Por qué? Porque el oxígeno deja de estar en el agua, o sea, aumenta la temperatura, el oxígeno sale del agua, se pierde y los peces no tienen oxígeno para respirar. Es algo re loco, pero puede pasar, que los peces se mueran ahogados en el agua, ¿sí? Y eso tiene que ver con un aumento de temperatura. Hay veces que se habla de mortandad de peces por aumento de la temperatura en el agua, es algo que puede suceder. Por ahí ustedes no lo han escuchado, pero son cosas que pueden pasar, ¿sí? Entonces, anoten por ahí que un aumento de la temperatura aumenta la solubilidad de los sólidos en líquidos o en agua, si quieren poner directamente, y un aumento de la temperatura disminuye la solubilidad de los gases en líquidos o en agua, si quieren poner agua, no pasa nada. Total, es lo más probable que les tomen, que les pregunten lo que pasa con el agua, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, algunos, justamente ejemplos, ¿sí? De qué es lo que le pasa a la solubilidad del oxígeno a medida que aumenta la temperatura. Fíjense, tengo una cierta cantidad de oxígeno disuelto si estoy a 0 grados centígrados, y a medida que voy bajando la temperatura, ¿sí? La solubilidad disminuye, cada vez más baja, ¿sí? Tengo una solubilidad determinada y disminuye. En general nosotros estamos en este punto, siempre 20, 25 grados, y fíjense cómo va disminuyendo casi a cero cuando el agua esté hirviendo, hacia 100, a 100 grados centígrados. Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono. A medida que voy aumentando la temperatura, la solubilidad disminuye. Esto es importante tener en cuenta, por ejemplo, en el agua para el mate. ¿Por qué no tiene que hervir? Bueno, si yo quiero oxígeno en mi agua, no tiene que hervir. Tengo que dejarla a 85 más o menos, como para que tenga un poquito de oxígeno en el agua. Aparte de que me quema, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo la suelo dejar de hervir, ¿no? Y después dejo que se enfríe un poquito. Acá tienen ejemplos también, ¿ven? De la solubilidad de las distintas sustancias, eh, de la solubilidad de las distintas sustancias en agua a medida que aumenta la temperatura. Fíjense, pero no se ve porque está la barra, porque la saco. Esta es la temperatura en función de la solubilidad de las sustancias. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad es cada vez más grande, la solubilidad es cada vez más grande, la solubilidad es cada vez más grande, ¿sí? Salvo, vieron que les dije en algunos casos especiales, por ejemplo en este, donde la solubilidad disminuye, pero es un compuesto prácticamente insoluble en agua, con lo cual puede llegar a entenderse que eso sucede. ¿Sí? Pero fíjense, todas las sales que nosotros vemos, que son sales más comunes, lo que está acá es el clorato de potasio, esto que está acá, el bicromato de potasio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, cloruro de sodio. Las sales más comunes, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la solubilidad y la presión? Si yo aumento la presión del sistema, las sustancias gaseosas van a ser más solubles en un líquido, por ejemplo en agua. Esto solo va a afectar a las sustancias gaseosas. O sea, variar la presión para que aumente o disminuya la solubilidad solamente va a afectar a las sustancias que son gases, ¿sí? Las demás sustancias no se van a ver afectadas por este proceso. Entonces, un aumento de la presión aumenta la solubilidad, o un aumento de la presión aumenta la solubilidad de los gases en agua, ¿sí? No afecta el aumento de la presión a los sólidos y a los líquidos. ¿Sí? Entonces, un soluto gaseoso va a ser más soluble en agua a medida que aumenta la presión. Básicamente eso es lo que tienen que anotar y lo que tienen que recordar. ¿Sí? Aumentar la presión aumenta la solubilidad en agua. ¿Sí? Anoten eso, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que se conoce como una concentración, ¿sí? O una unidad de concentración. Básicamente, cuando nosotros hablamos de unidades de concentración, estamos hablando de expresar las cantidades que podemos encontrar en una mezcla. Expresar esas cantidades suelen estar dadas por cantidad de soluto respecto del total de la disolución o cantidad de soluto o cantidad de soluto respecto de la cantidad de solvente. Son principalmente las dos maneras que yo tengo de, eh,
manifestar o escribir o utilizar a los distintos tipos de concentración. ¿Sí? Es una relación entre el soluto y la cantidad de solvente o el soluto y la cantidad de disolución. Esas unidades de concentración se van a dividir en dos grandes grupos, en unidades químicas de concentración y en unidades físicas de concentración. Las unidades químicas de concentración se diferencian de las físicas en que yo necesito conocer qué sustancia es la que estoy utilizando para poder establecer, o qué sustancias estoy utilizando para poder establecer el valor adecuado. En cambio, cuando hablamos de unidades físicas de concentración, la sustancia que se está disolviendo a nosotros no nos importa. Solamente nos va a interesar la cantidad en gramos o en mililitros de una sustancia en particular. Esto lo vamos a ir explicando un poquito mejor a medida que lo vayamos usando. ¿Sí? Dentro de las unidades Santi, físicas, ¿sí? perdón, ¿podés repetir lo de químicas? ¿Qué Químicas, necesito conocer? el tipo de sustancia con la que estoy trabajando, o sea, qué sustancia es. ¿Sí? Dentro de las unidades físicas de concentración aparecen las unidades porcentuales. Cuando hablamos de porcentuales, hablamos del concepto de porcentaje. Un concepto para ustedes ya viejo porque lo vieron en la primaria y lo vieron en la secundaria y lo ven todo el tiempo. Lo que nosotros vamos a hacer es reconvertir ese concepto de porcentaje a una utilización que tiene que ver con las disoluciones. Las unidades físicas de concentración porcentuales, digo porcentuales porque hay más unidades físicas de concentración, pero las porcentuales son tres. Porcentaje masa en masa, también conocido como porcentaje peso en peso. Porcentaje masa en volumen, conocida como porcentaje peso en volumen. Y porcentaje volumen en volumen. Cualquiera de estos tres porcentajes nos van a dar a nosotros una relación entre el soluto y el solvente. Ojo con esto, dije mal. Es una relación entre el soluto y la disolución. Es una relación entre el soluto y la disolución, expresado porcentualmente. ¿De qué va a depender que sea masa en masa, peso en peso, volumen en volumen? Va a depender si yo expreso todo gramos y gramos o gramos y mililitros. ¿Sí? O mililitros y mililitros. Vamos, copie lo que está en el pizarrón que ahora vamos a empezar a explicar una por una. Cuando nosotros vamos a decir que una mezcla va a utilizar una unidad porcentaje masa en masa. O mejor dicho, ¿cómo se lee, ¿sí?, una unidad porcentaje masa en masa? Si está expresado en masa en masa. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Siempre que ustedes lean, ¿sí?, una concentración, esa concentración va a estar acompañada por su unidad. En este caso es porcentaje masa en masa. Pónganse que yo les diga que tengo una disolución, tengo una mezcla, 3% masa en masa. ¿Cómo se lee esto? Así como está escrito acá. Dice, X gramos de soluto en 100 gramos de disolución. O sea, si a mí me dicen que tengo una mezcla 3% masa en masa, me están diciendo que tengo. Yo vengo, leo 3% masa en masa. Lo que tengo que saber es que me están diciendo lo siguiente. Tengo tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Y atento con esto. Tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Y una de las cosas que tenemos que recordar y nunca nos tenemos que olvidar, que lo vimos en la clase pasada, es que el solvente, perdón, que la solución es igual a el soluto más el solvente. Y anoten que Sn es solución y St es soluto, Sb es solvente, porque me lo van a preguntar y yo les voy a decir, ya lo dije 7 veces. ¿Sí? Tengo una mezcla 3% masa en masa. ¿Qué quiere decir que sea 3% masa en masa? Que tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Así se lee. Porcentaje masa en masa es determinada cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de disolución. ¿Sí?
Por lo tanto, si me preguntan cuántos gramos de soluto hay en 450 gramos de disolución, ¿qué les parece que vamos a tener que hacer? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé de esta mezcla? Si me dice que es 3% masa en masa, yo sé seguro, porque dice la unidad. Tres, ¿Qué sé? ¿Tres qué? que tenemos 3 gramos de soluto ¿En cuánto? en 100 gramos de disolución. Muy bien. Escuchá, esto le digo a todos. Ustedes tienen que dar las respuestas completas. Si no, les van a poner un 2 y los van a mandar a su casa. ¿Sí? No te estoy retando. Ningún profesor tiene por qué saber que ustedes saben. Al contrario, todos los profesores necesitan saber que ustedes saben. ¿Sí? Entonces, tengo una mezcla 3% masa en masa. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 450 gramos de esa mezcla, de esa disolución? Bueno, lo que yo sé es que en 100 gramos de disolución tengo 3 gramos. Eso yo lo sé, porque está escrito acá. 3% masa en masa quiere decir que tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Eso es importante que lo manejen y se lo tienen que acordar. O sea que yo podría escribir acá que en 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto tengo? ¿Tengo 3 gramos de soluto o no? ¿O no puedo decir eso? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Sí, Bien. Y en 450 gramos de solución, ¿cuánto voy a tener? Miren quién volvió. En 100 gramos, en 450, uy, voy a tener, ¿cuántos? Hago la regla 3 simple. ¿Cómo se hace ahí la regla 3 simple? 450 por 3 gramos dividido 100. Bien, ¿y cuánto te da eso? 13,5. 13,5. Bueno, 13,5 gramos de solución. O sea que si yo quiero realizar, de soluto, perdón, si yo quiero realizar una mezcla, ¿sí? 3% masa en masa, que tenga 450 gramos de disolución, o sea, esa mezcla en total, necesito 13,5 gramos de soluto, ¿sí? Y le pregunto, ¿cuánto solvente voy a necesitar si necesito 13,5 gramos de soluto? Yo sé que 450 gramos de solución va a ser igual a lo que pesa el soluto, 13,5 gramos, más lo que pesa el solvente, ¿sí? ¿Cuánto pesa el solvente? No sé, tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Y acá despejo, pasa restando el 13,5, me va a quedar el solvente igual a 150 menos 13,5. ¿Cuánto da esa cuenta? 436 puede ser, como 5. Sí, gramos de solvente. Y ahí ya tengo cuánto soluto y cuánto solvente necesito. Vamos a hacer una cosa. Copien todo lo que está en el pizarrón, que ahora vamos a volver a explicar todo de nuevo, ¿sí? Esto que yo acabo de hacer es una regla de 3 simple. Los problemas de disoluciones se pueden resolver todos por regla de 3 simple o usando las fórmulas. Esta fórmula grande que ustedes ven acá se puede usar totalmente y también les va a dar el resultado, ¿sí? Fíjense, mientras ustedes van copiando les muestro. Yo podría, dice, ¿cuántos gramos de soluto hay en
450 gramos de disolución. Si yo acá ponía masa de 450 gramos, si yo acá ponía 3% masa en masa, y acá ponía masa de soluto, que era lo que necesito, y despejaba, este que está acá pasa multiplicando, el 100 pasa dividiendo, y si hago la cuenta me iba a terminar dando 13,5 gramos de soluto. O sea, lo mismo puedo usar la fórmula. Siempre puedo hacer con regla de tres simple o puedo hacer la fórmula. Lo importante es que necesito conocer la definición de lo que es porcentaje masa en masa, que es, si yo veo que dice 3% es 3 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Yo lo puedo hacer por regla de tres simple o lo puedo hacer por eh, utilizando la fórmula, cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Copien que ahora les voy a dar otro problema. A ver, ¿cuál es el porcentaje masa en masa de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de disolvente? O sea, yo ahora no les estoy preguntando cuánto soluto necesito, les estoy preguntando cuál es el porcentaje masa en masa de la mezcla, el porcentaje peso en peso. Tienen dos formas de hacerlo. O lo hacen por regla de tres simple o lo hacen utilizando la fórmula que está arriba. Utilizando la fórmula que está arriba, lo único que tienen que hacer es cambiar los datos por los que tienen. Pero ojo, yo les estoy dando la masa de soluto y la de solvente, no les estoy dando la masa de disolución. O sea que si van a hacer la fórmula de arriba, tienen que calcular primero la masa de disolución. ¿Sí? ¿Cómo harían este problema? Se suma Bien. 30 gramos de soluto más 170 gramos de disolvente. ¿Y eso qué te da? La disolución. La masa de No, sí, disolución. sí, sí. Bien. ¿Y dónde va ese valor? Si quiero usar la fórmula, ¿dónde pongo? Pongo acá abajo, donde dice masa de disolución. ¿Cuánto es 130, 170 más 30? 200. 200 gramos de solvente. Muy bien. ¿Cuántos son los gramos de soluto? 30. 30 gramos de soluto. Muy bien. Y ahora hago la cuenta. ¿Sí? 30 dividido 200 por 100. ¿Cuánto da eso? 15 puede ser. 15. 15, 15 pues. también. 15% masa en masa. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Lo único que hice fue agarrar los datos y los metí en la fórmula. ¿Se puede usar la fórmula? Siempre se puede usar la fórmula. ¿Sí? ¿Lo quiero hacer con regla de tres simple? No pasa nada, lo hago con regla de tres simple, fíjense. Yo sé que en 200 gramos de disolución tengo 30 gramos de soluto, en 100 gramos de disolución, que es lo que pide el problema, X. Y cuando hago la cuenta me termina dando también lo mismo. ¿Sí? 15% masa en masa. Y hago 100 por 30 dividido 200 y me termina dando aquí. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón que vamos a hacer otro. Una mezcla contiene 2 moles de bicarbonato de sodio en 780 gramos de agua. Determinar su porcentaje masa en masa. Ese problema quiero que hagan. ¿Sí? Mientras hacen ese, abajo voy a anotar otro. Vamos, este sería el uno, por decirlo de alguna manera. Vamos. Empiecen a hacer ese, ahora escribo otro. Y vamos a hacer el otro también. Dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio son necesarios para obtener 1500 gramos de disolución, 0,8% masa en masa del mismo? ¿Sí? O sea, de cloruro de sodio. Sería obtener 1500 gramos de disolución, 0,8% masa en masa. Necesito saber cuánto cloruro de sodio necesitamos. Vamos a hacer esos dos problemas, por favor. Mientras voy a hacer pipí. Hagan el primero, ahora hacemos el segundo. Bueno, ¿a alguno se le ocurrió qué hacer en el primer problema? Ahora vemos cuánto te dio, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué es lo primero que tenés que hacer?
a 100 moles, ¿nos sirve a nosotros el resultado o en qué tiene que estar la cantidad de materia para que nos sirva para que podamos hacer la cuenta? En gramos tiene que ser. Muy bien, en gramos, ¿sí? ¿Y 2 moles cuántos gramos de bicarbonato son? 104 gramos. ¿Cuánto es un mol de bicarbonato? ¿Cuál es el número de moles? Vamos a tener número de moles de bicarbonato, ¿sí? La masa dividido su peso molecular. Peso molecular, ¿sí? ¿Cuál es el peso molecular del bicarbonato? El sodio pesa 23, el hidrógeno pesa 1, el carbono 12, 84 gramos es el peso molecular del bicarbonato, ¿sí? Entonces va a 48 más 12, 60, sí, 24, 40. Entonces le va a quedar 2 moles, va a ser igual a la masa, que no la conozco, dividido el peso molecular, que es 84 gramos por mol. Por mol, ¿sí? Muy bien. Despejo de ahí, ya el 84 gramos por mol pasa multiplicando, entonces me va a quedar que la masa y despejo va a ser igual a 2 por 84. Esto me da 168 gramos por gramos, perdón, no, gramos. O sea, que yo tengo 168 gramos de bicarbonato en 780 gramos de agua. ¿Estamos? Yo sé que la solución va a ser igual a el soluto más el solvente. ¿Cuánto es el soluto? 168 gramos. Este es el soluto, ¿sí? Más lo que dice el solvente, que son 780 gramos. ¿Cuánto da 168 más 780? 948. 948. 948 gramos de solución. Ya tengo los gramos de solución y los gramos de soluto. ¿Puedo sacar el porcentaje masa en masa? Por supuesto. Porcentaje masa en masa va a ser igual a los gramos de soluto, según dice la fórmula, que son 168 gramos, 8 gramos, dividido los gramos de solución, según dice la fórmula, que son 948 gramos. ¿Todo esto por cuánto? Por 100. ¿Cuánto da eso? 168 dividido 948 por 100. 17,72 creo. No sé si está bien. No hice la cuenta, pero sí, ahora la hago. Vamos a hacerla así, nos sacamos la vuelta. 168 dividido 948 por 17,7 ponemos. ¿Sí? 17,7. 17,7% masa en... Y ahí terminó el problema, ¿sí? El único problema que tenía este problema era que el dato de la masa me lo ponían en moles. Entonces tenía que pasar de moles a gramos para poder hacer el problema, ¿sí? Eso es algo que va a pasar bastante, que me esconden la información, ¿sí? Dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio son necesarios para obtener 1500 gramos de disolución 0,8% masa en masa? Acá tengo dos formas. O hago la regla de tres simple, donde yo escribo en 100 gramos, rayita 0,8 gramos de soluto, en 1500, rayita X, y hago la cuenta, 1500 por 0,8 dividido 100, eso sí hago la regla de tres simple, o lo despejo directamente de la fórmula. ¿Cómo lo despejo de la fórmula? Yo sé que porcentaje masa en masa, por si hay algún despistado y no saben de qué fórmula estoy hablando, es igual a los gramos de soluto dividido los gramos de solución
Todo esto por 100. ¿Sí? Esta es la fórmula de la que yo siempre vengo hablando. Gramo de soluto dividido gramo de solución por 100. ¿Tengo los gramos de soluto? No, es lo que me están preguntando. ¿Tengo el porcentaje de masa en masa? Sí. ¿Tengo los gramos de solución? Sí. Entonces lo único que me queda es despejar. A ver, los gramos de solución son 1500. ¿Sí? El porcentaje de masa en masa es 0,8. Con lo cual paso multiplicando 1500 dividiendo el 100, perdón, y despejo gramos de soluto. De los gramos de soluto van a ser igual a, como dije recién, 0,8 por 1500, todo dividido 100. Si alguno me hace esa cuenta, porfa. 12 me dio a mí. Bueno, puede ser. 12 gramos de cloruro de sodio en este caso. ¿Sí? 12 gramos de cloruro. ¿Estamos? El que no lo hizo, copia. Sí, 12 da. Gracias. ¿Cuál es la ventaja respecto de eh, conocer una con la que vienen con los demás? ¿Sí? Nosotros ya sabemos cómo funciona el porcentaje masa en masa, con lo cual podemos empezar a hablar de lo que refiere al porcentaje masa en volumen. ¿Cuál será la principal diferencia entre el porcentaje masa en volumen y el porcentaje masa en masa? Bueno, la primera gran diferencia es que en lugar de estar respecto de gramos, gramos de solvente, perdón, de gramos de solución, vamos a estar respecto de un volumen, o sea, de mililitros de solución. Cuando a mí me dicen que yo tengo una solución 2% masa en volumen, por ejemplo, ¿sí? Si me dicen que es 2% masa en volumen, lo que me están diciendo es lo siguiente. Me están diciendo 2 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. 2 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Así lo voy a leer. ¿Sí? Así lo voy a leer. Y después la analogía es igual a lo que nosotros veníamos teniendo en cuenta, pero con una diferencia fundamental. Los volúmenes no son aditivos. Los volúmenes no son aditivos. ¿Sí? O sea, no puedo sumar volúmenes, a menos que sea la misma sustancia. O sea, yo no puedo decir que un litro de coca más un litro de agua van a ser 2 litros de mezcla, no lo sé. Sí puedo decir que un litro de coca más un litro de coca van a ser 2 litros de coca. Sí puedo decir que un litro de agua más un litro de agua van a ser 2 litros de agua. Pero no puedo sumar líquidos diferentes entre sí, ni mezcla de líquidos entre sí. Eso no puedo hacer. Se lo aviso por las dudas y para que lo tengan en cuenta para la vida misma. ¿Sí? A ver, ¿cómo resuelvo un problema de este estilo? Bueno, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque se parece a lo anterior. ¿Sí? Tengo que usar la fórmula. Y con eso vamos a andar bien seguramente. Miren esto. Vamos a poner acá, ejemplo. Es ese que ustedes ven ahí. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cuántos gramos de soluto necesita para preparar 300 mililitros de disolución de yoduro de potasio al 15% masa en volumen? Si a mí me dicen que es al 15% masa en volumen, ¿qué es lo que me están diciendo? Que tengo qué cosa. ¿Qué me dicen ahí? Sí o sí. ¿Cómo se lee esto? 15% masa en volumen. ¿Cómo lo leo?
Masa sobre volumen. No. ¿Cómo lo leo? No 15 sé, gramos 15 gramos ¿Sí? en 100 mililitros. Perfecto. de sol. En 100 mililitros de solución. ¿Sí? Así lo puedo leer. Para resolver esto, tengo dos opciones. O hago la regla de tres simple, o uso la fórmula. Si quiero usar la fórmula, ¿qué datos tengo? Esto que estoy haciendo lo pongo así en recuadro porque no le sirve. Si quiero usar la fórmula, ¿qué datos tengo? Tengo el Gramos porcentaje de más... soluto. Bien. Tengo el porcentaje masa en volumen, Sí, 15%. 15%. Sí, muy bien. Tengo el porcentaje masa en volumen. Tengo el volumen de disolución, No. ¿pura? Dice, ¿cuántos gramos de soluto se necesita para preparar 300 300. mililitros de solución? ¿Tengo o no tengo? Tengo el volumen de disolución. ¿Qué es lo que no tengo? La masa. La masa de soluto. O sea que si yo Sí. despejo de acá, hago 300, pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo, lo voy a poder resolver. ¿Sí? Vamos a ver. Los gramos de soluto en el problemita este van a ser igual a. Pasa multiplicando, sería porcentaje masa en volumen, que es 15, por 300, dividido 100. Me apareció la gata. Mi mujer, hoy no encontrábamos la gata a la mañana, hace como 5 horas que está desaparecida y se ve que apareció porque mi mujer le puso a hablar. ¿Cuánto da esto? 45. 45 gramos de soluto. Gramos de soluto. Perfecto. ¿Sí? Esto sí hago con la fórmula y despejo. Recuerden, pasé multiplicando el 300 y dividiendo el 100. ¿Sí? Me dio esto que está acá. Si quiero hacer por regla de tres simple, ¿lo puedo hacer por regla de tres simple? Claro que lo puedo hacer por regla de tres simple, porque yo sé que cada 100 mililitros tengo 15 gramos de soluto. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Entonces, si lo quiero hacer por regla de tres simple, digo, si en 100 mililitros tengo 15 gramos de soluto, en 300 mililitros X hago la cuenta y me termina dando también 45 gramos de soluto. Lo puedo hacer de la misma manera. ¿Vamos? Copien las dos maneras para resolverlo, por favor. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles qué es lo que quiero que hagan para el miércoles. ¿Sí? ¿Qué problemas pueden hacer para el miércoles y cuáles quiero que hagan? ¿Vamos? Voy a mostrarles directamente desde la guía. ¿Sí? Un segundo. Terminan de copiar y les muestro la guía. Bien. Este es lo que di soluciones. Estos eran los 5 problemas, los 5 ejercicios que dejé la clase pasada. Algunas cosas que tienen que tener en cuenta para poder resolver los problemas. Eso que está ahí son buenos datos para que tengan en cuenta. ¿Sí? Todavía no les expliqué lo que es cómo se usa la densidad, se lo voy a explicar la clase que viene, no se preocupen. Un vaso contiene 500 gramos de agua a cierta temperatura, se agregan 10 gramos de sacarosa, azúcar de mesa. ¿Cuáles son los componentes? La masa de la solución obtenida, el porcentaje masa en masa de la sacarosa, o sea que el uno lo pueden hacer. Se preparan, y ahí dice cuánto, calcular, calcular, el 2 lo pueden hacer. El 3 también lo pueden hacer, ¿sí? Completo. ¿Vamos? También lo pueden hacer. El 4 lo pueden hacer completo, si se ponen a repasar lo que ya habíamos visto de densidad, porque ahí no tienen que usar la densidad, sino que tienen que calcular la densidad, con lo cual también lo pueden hacer. Y también pueden hacer el 5 completo y hasta el 5 completo pueden hacer, ¿sí? Del 1 al 5. Del 1 al 5 lo pueden hacer completo.
Y lo que van a hacer del 8, escuchen, del 1 al 5 lo hacen completo, después no hacen, y del 8 van a hacer solamente esta parte. O sea, van a hacer el 5 completo y del 8 van a hacer solamente esa parte, que es la que habla del 1 al 5 completo, más las 5 preguntas si no las habían hecho, más esa parte del cuadrito, que es escribir la ecuación de disociación. ¿Qué es escribir la ecuación de disociación? Ponen nitrato de plata, flecha, acá ponen una flecha, y me van a poner cuál es el catión y cuál es el anión. Catión más anión. Catión más anión. Catión más anión, que esto también lo estuvimos viendo en la clase pasada. Si no saben de lo que estoy hablando, revisen lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Por favor, les pido porque tenemos que empezar a estudiar más teoría. La pregunta de la 1 a la 5, que ya las tendrían que haber hecho, si no las hicieron, las hacen. Problemas del 1 al 5 los pueden hacer todos, pero Mati nunca hizo un problema así. Este es un buen momento para empezar a hacerlo. Porque con lo que expliqué hoy, más lo que vimos en las clases anteriores, lo pueden hacer. Y después, disociación de esas 4 oxosales, de esas 4 sales, porque 3 son oxosales y una es una sal binaria, que están acá. También quiero que escriban la ecuación de disociación. ¿Sí? Todo eso para el miércoles. ¿Vamos? Todo eso para el miércoles. Ustedes ahora van a quedar libres hasta las 2 de la tarde, que tienen física. ¿Sí? A las 2 de la tarde tienen física. Con lo cual, aprovechen